Con sus manos. ¡Vamos todos! Segura está en ti. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están en la sintonía de esta programación. Es un gusto para nosotros que usted esté en la sintonía y pueda estar apreciando este programa. Vamos a presentar el segmento de doctrina básica y deseamos que juntos aprendamos el mensaje de la palabra de Dios, porque vamos a estar hablando acerca de las enseñanzas elementales de nuestro Señor Jesucristo. El tema que nos corresponde hoy es el arrepentimiento y la conversión. Si usted desea aprender más con nosotros y desea hablarnos a la iglesia, puede llamar al teléfono 323-789-1665. Y puede con mucha confianza hablar y ahí personas lo van a atender para alguna pregunta que usted tenga referente a la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Quisiera comenzar diciendo, aquí está nuestro hermano Henry Orellana, que está con nosotros aquí. Bendiciones, hermanos. Para que nos pueda él también aportar acerca de la enseñanza. Hermano, ¿quiere decir algo, hermano Henry, antes de comenzar el...? Solamente de que estamos muy contentos y alegres porque el Señor nos ha permitido empezar con esta nueva serie, con este nuevo programa en el cual esperamos y confiamos en el Señor, que es de bendición para nuestras vidas y la suya, que sea de edificación. Amén. Amén. Bueno, entonces iniciamos. Quisiera que usted tomara sus notas y fíjese, el tema este nos es muy rico en el aprendizaje. Dice el arrepentimiento y la conversión. Eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 20. Pero quisiera anotar dos palabras que significa arrepentimiento y que significa conversión. Arrepentimiento viene de la palabra del griego que es metanoia, que es un cambio de mente. En el Nuevo Testamento él tiene principalmente la referencia al arrepentimiento del pecado. Y este cambio de parecer involucra tanto el apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Eso es lo que significa el arrepentimiento, de la palabra metanoia. Ahora, la otra palabra que es referente a la conversión es epistrefo, que esta palabra es convertirse, volverse hacia Dios. En Lucas 1:16 dice, hará que muchos se conviertan al Señor para hacerse volver los corazones al Señor Jesucristo. Es muy valioso comprender esto del arrepentimiento. Fíjense que el apóstol Pablo, el apóstol perito arquitecto de la iglesia, por predicar el mensaje al cual había sido llamado a predicar de parte de nuestro Señor Jesucristo, este hombre fue apresado en muchas ocasiones, y una de estas se las encontramos en Hechos 26:19. Les leo este pasaje bíblico. Dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por todas las regiones de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento se ha venido predicando desde que el Señor Jesucristo salió del bautismo en agua. Lo predicó el profeta Juan y después lo anunció el Señor Jesucristo, que fue el primer mensaje que él dio del arrepentimiento, y asimismo el apóstol Pablo lo transmitió. Pero sobre todas las cosas, el más interesado en que el corazón del hombre se arrepienta y empiece una comunión muy íntima con el Señor es el mismo Espíritu Santo. Mire lo que dice en Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El convencimiento sobrenatural lo ocasiona el mismo Espíritu Santo en el corazón del hombre. Esa ha sido nuestra experiencia. Comentábamos con nuestro hermano Henry de que la obra redentora que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, solamente el poder del Espíritu Santo lo pudo haber logrado. Yo en lo personal no buscaba a Dios, no quería nada con Dios. Yo estaba con mi religión, estaba con mis propios criterios, estaba en mi vida involucrado en toda clase de pecado. Pero el Espíritu Santo vino a convencerme de pecado, vino a convencerme de justicia y de juicio. Fue donde yo sentí la necesidad de entregarle mi corazón a Jesucristo, pero me compuso a un verdadero arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento es algo muy tremendo, porque es una enseñanza elemental y es una doctrina básica de la cual todos necesitamos aprender. Miren lo que dice en Hebreos 6.1. Dice el apóstol Pablo: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, sino de la fe hacia Dios. Nótese que es una enseñanza elemental acerca de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es importante enseñarla, porque es algo básico que todos necesitamos comprender. El arrepentimiento fue una experiencia de toda una nación. En el Antiguo Testamento, en Jonás, usted puede encontrar Jonás capítulo 3, verso 4. La Biblia enseña, dice que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamando, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida o arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando oyeron el mensaje de Jonás, toda la ciudad de Nínive, el mismo rey de la ciudad de Nínive proclamó un decreto. Se vieron la necesidad del arrepentimiento hacia Dios, porque Dios estaba decidido destruir esa ciudad por causa de la abundancia del pecado. Pero la misericordia de Dios es que envió a su predicador, envió a su profeta a darles el anuncio para que la gente tuviera una oportunidad de poder escapar de ese juicio. Dios, antes de hacer sus juicios, envía su amor y su misericordia, y así sus mensajeros trasladan la oportunidad que Dios está ofreciendo por medio del arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento es algo glorioso que todos nosotros debemos de atender antes que sea demasiado tarde. Mire, la Biblia dice: si Jehová cambió de parecer por la actitud de Nínive, de la misma forma el padre, todos conocemos la parábola del hijo pródigo, y se debería de llamar el padre amoroso. Bueno, el hijo pródigo se fue de la casa, todos conocemos, se fue de la casa, tomó su herencia y se fue lejos de la ciudad donde vivía su padre, a malgastar y a perderse. Cuando se encontró sin nada, cuando se encontró solo, entonces recordó él que en la casa de su padre había mucha abundancia, había alimento y había limpieza sobre todas las cosas. Pero en la condición que él se encontraba, dice la Biblia que él volvió en sí. Ese volver en sí solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, hermano Henry, vamos a hablar de la importancia acerca del arrepentimiento. Es tan interesante, hermano Martín, porque me llamó mucho la atención. El hermano Martín decía de que como un pueblo, estamos hablando de una ciudad entera, Dios estaba interesado en esa ciudad. Entonces los pensamientos de muchas personas pueden venir y decir: solo en la ciudad sucede. No, pero la importancia del arrepentimiento es muy interesante, porque Dios no solamente estaba interesado en esa ciudad, sino que ahora también está interesado en una persona en singular. Podemos ver nosotros de que mi Señor Jesús, cuando vino a esta tierra y empezó a hablar el mensaje del evangelio, el buen mensaje, las buenas nuevas,
Él comunicaba y decía, en Lucas 15:7 nosotros podemos ver, y dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces ahí nosotros ya podemos notar de que Dios no solamente estaba interesado en la ciudad de Nínive, sino que también en nosotros mismos. Cuando mi Jesús empezó su ministerio, Él mismo empezó a hablar. El Hijo de Dios empezó a hablar y a transmitir la necesidad y lo importante que es el arrepentimiento. Dice Marcos 1:14, dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Versículo 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el buen mensaje. O sea que Él estaba marcando en su ministerio, cuando Él estaba predicando, lo necesario que es el arrepentimiento. Tenemos muchos versículos bíblicos para compartir, para poder expresar y aprender de este mensaje que es muy rico. Dice, a Jesús aparece a los discípulos, después de que mi Jesús había cumplido su tiempo, fue crucificado en la cruz del Calvario, el Cristo resucitado, o Jesús mismo resucitado, viene, se le aparece a sus discípulos y les dicen, ahora vayan ustedes y prediquen el mensaje del arrepentimiento. Lucas 24:46 dice, escrito está, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el mensaje que predicó mi Señor Jesús. Ahora se lo transmite a los discípulos. Amén. Entonces vienen ellos y empiezan a transmitir ese mensaje. Un mensaje, hermano, tan impactante que dice el libro o el libro de Hechos 2:37 dice que las personas de un pueblo estaban compungidos de corazón. Y le dijeron al apóstol Pedro, ¿qué podemos hacer? Oiga lo que dice, Hechos 2:37 al 38 voy a estar leyendo, dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que la iglesia del principio también recibía ese mismo mensaje y no ha cambiado, hermano. El mensaje es sencillo, es simple. El mensaje hasta el día de hoy en la iglesia presente que estamos, el mensaje es el mismo de arrepentidos y convertidos. Mire lo que dice Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así el anuncio, lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Quiere decir de que el mensaje sigue siendo el mismo. Y mire qué precioso es eso cuando el Espíritu Santo mismo, Dios mismo nos lleva al arrepentimiento, porque eso va a traer una conversión en nosotros y vienen tiempos de refrigerio. Aquí mi hermano Martín va a continuar enseñando cómo el apóstol Pablo predicaba la necesidad de llegar al arrepentimiento. Aleluya. Algo maravilloso de la obra del Espíritu Santo, del llamado que el Espíritu Santo está haciendo al arrepentimiento. Mire, el apóstol Pablo dice que con muchas lágrimas y pruebas testificó acerca del mensaje sobrenatural que transforma, que cambia, que trae comunión, que trae bendición, que trae paz al corazón del hombre. Hechos 20:21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso comprender de que el mensaje no ha parado, sigue el mismo mensaje. De mano que Henry decía, aunque es un mensaje tan sencillo, pero
No es un mensaje que uno lo puede encontrar ni en la universidad, ni en los avances tecnológicos, ni en la política, ni en nada, en ninguna de estas cosas que el mundo nos ofrece, que son cosas seculares que lo llevamos a cabo por el desarrollo normal de la humanidad. Pero nosotros lo que necesitamos es atender el mensaje sobrenatural que trajo el que resucitó de entre los muertos, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. El apóstol Pablo predicaba la necesidad tremenda del arrepentimiento. Hechos 26:20 dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por todas las regiones de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si tú estás sintiendo, como en un momento dado nosotros lo sentimos, ese llamado, estás sintiendo el toque de Dios, de que Dios te está llamando al arrepentimiento, que estás cansado de cómo estás viviendo, pero Dios te está haciendo un llamado de que te arrepientas, porque Dios desea perdonar tus pecados y darte vida eterna. Si tú estás experimentando ese llamado, déjame decirte que es el Espíritu Santo que está haciendo ese llamado a tu corazón. Que no tengamos nosotros por tardanza esa misericordia de Dios. Dice, no tener en poco la paciencia de Dios, y aún todavía estamos de pie nosotros y estamos haciendo te puedo decirse, el malo, estamos viviendo una vida desconectados de Dios y no nos ha pasado nada, ha sido por la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. Romanos capítulo 2 verso 4 dice, tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es algo tremendo de que el Señor nos está guiando al arrepentimiento, y el más interesado que nosotros podamos ser salvos es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios está haciendo un llamado. Hoy somos nosotros los que estamos proclamando este mensaje para que tú puedas recibir a nuestro Señor Jesucristo y poder obtener el perdón de tus pecados. Primeramente, iniciando por el arrepentimiento, y después entregarle tu corazón a Jesús y poder experimentar el nuevo nacimiento. Pero es necesario que te arrepientas y te conviertas para que venga el perdón de tus pecados y tiempo de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Hermano Henry puede continuar en referente a este aspecto del arrepentimiento. El arrepentimiento es tan interesante que el mismo Jesús dijo, yo soy la puerta. Mire pues, cuando hay arrepentimiento en nosotros, es fácil solucionar las diferencias a los problemas de cualquier índole. Quiere decir de que el arrepentimiento abre una puerta, no que el arrepentimiento es una puerta, no. El arrepentimiento sería como la llave que va a abrir una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús es nuestra puerta. Él es el que nos lleva a pastos verdes. Entonces, es tan interesante, hermano, cuando hay un genuino arrepentimiento en la vida de cada persona. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste y cómo se da el arrepentimiento? Fíjese que el apóstol Pablo en la segunda carta a la iglesia de Corinto explica que el arrepentimiento que nos produce el mundo, eso ocasiona tristeza, eso ocasiona acusación, eso nos da un pesar. Cuando uno está arrepentido, pero solamente en el mundo, son dos clases de arrepentimiento diferentes. Una que está en el mundo y una que Dios produce en nuestras vidas. La del mundo te produce acusación. La del mundo te va a producir tristeza, porque solo vienen y es pasajero. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino de parte de nuestro Dios, ese arrepentimiento te va a abrir una puerta, que aleluya, es encontrar al mismo Cristo Amén. Jesús. Y lo sorprendente y lo maravilloso de esto es que el arrepentimiento lo motiva Dios mismo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es la que viene a nuestras vidas y nos convence de pecado. Nos convence de que lo que estamos haciendo, eso está mal.
nos da a nosotros la pauta y nos dice, hey, cambia tu manera de pensar. Porque eso es exactamente lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es, en el mundo es un remordimiento nada más de culpa. Pero ahora en nuestro Señor Jesús, el arrepentimiento que Él produce a nuestras vidas, el Espíritu Santo, es de que Aleluya. cambia tu manera de pensar. Amén. Sí, la regaste, estamos caminando mal, estás en pecado, pero hay solución. Pero hay una vida diferente en la cual esa la produce el Espíritu Santo mismo, porque es Él el que nos convence de pecado. Oiga lo que dice Hechos 11:17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Al oír esto, se calmaron, dice, y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles han concedido a Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Oiga, Aleluya. o sea que el Espíritu Santo, ese es un don, un regalo que Dios nos da, ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para que suceda ese cambio de mente. No como lo hace el mundo, que venga un remordimiento, ¿verdad? Que es más, la misma palabra en el griego dice metanoia. Es una palabra compuesta, percibir, mente, que quiere decir percibir mente, de lo que deducimos nosotros que es un cambio de mente, un cambio de propósito. Es más, en nuestra iglesia alguien decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso quiere decir, ven a un arrepentimiento, pero eso te lo va a hacer el Espíritu Santo. Él te va a convencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza circunstancias. A veces el Espíritu Santo utiliza métodos Amén. para cambiar nuestra mente. Amén. Dice Juan 16:8, dice, y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Son tres cosas, ¿sí? Entonces son tres cosas en las cuales el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese convencer, a ese cambio de mente. Hermano Amén. Martín. Glorioso es oír el mensaje que el Espíritu Santo tiene hoy en día. Recuérdese que Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y el mismo mensaje ha transformado de generación en generación. Lo que ha cambiado son los personajes, pero el mensaje es el mismo. Y es el mismo mensaje, tiene vida. ¿Por qué? Porque fue proclamado por el que resucitó de entre los muertos, diciendo que arrepentidos porque el reino de los cielos se había acercado. Hoy el Espíritu Santo está convenciendo al que todavía no ha tenido el nuevo nacimiento externamente, pero Él desea estar internamente adentro de tu corazón después de que experimentes el arrepentimiento y la conversión, para que pueda ser el Señor Jesús, el dueño de tu corazón, pueda ser tu Señor y pueda ser tu Salvador. Lamentablemente el tiempo se está terminando y pues no quisiéramos, pero tenemos que salir del aire porque hay más programas que te puede bendecir tu vida espiritual. Llámanos al teléfono que tú miras en pantalla, y si no, visítanos a la iglesia o tienes un lugar donde congregarte. Te invitamos a que vengas aquí a la iglesia con nosotros en el 8400 Sur Hoover, aquí en Los Ángeles. Estamos muy cerca del Freeway 110. Acércate para que tu vida también sea bendecida. Recuérdate el teléfono, área 323-789-1665. Llámanos para oración, para alguna necesidad, o quieres que alguien ore por ti y te guíe a esa oración de fe donde puedas experimentar juntamente con nosotros el arrepentimiento y la conversión. Recuérdate que la conversión es algo que sucede en un acto, pero el arrepentimiento es constantemente para los que todavía no son hijos y para los que son hijos, porque estamos en un cambio constante. Dios está haciendo obra maravillosa en nosotros. Dios todavía no ha parado de trabajar. El propósito de Dios es formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones, a un punto que nosotros nos parezcamos a nuestro Señor Jesús. Llámanos al teléfono, por favor,
que está ahí en pantalla o visítanos a nuestra iglesia. Será un privilegio orar por ti, ayudarte, orientarte para que puedas experimentar el mensaje, el poder del Espíritu Santo a tu vida. Hoy a las 10:30 de la mañana está la escuela dominical aquí en la iglesia. Después el servicio devocional donde hay un mensaje de esperanza y de vida eterna para ti. Todavía estás a tiempo de que puedas venir. Dios te bendiga. Es un gusto para nosotros el poder transmitir este mensaje de la doctrina básica. Hermano Henry, ¿quiere decir algo? Sí, antes de que salgamos del aire, solo quería compartir este último versículo en Hechos 3:19, el cual dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso quiere decir de que el arrepentimiento y la conversión puede ser un acto o puede ser un proceso en nuestras vidas. Y cuando hablamos de un proceso, es algo así como la luz de la aurora, que va de poco en poco, va saliendo hasta que la luz o el día se aclare. Entonces puede ser un acto o un proceso. No dejes, no pases por alto. Si el Espíritu Santo te está motivando a que cambies tu manera de pensar, hazlo. Amén. Es una obra redentora, es algo que va a cambiar no solamente tu mente, tu vida, va a cambiar tu entorno, tu familia, todo va a ser renovado. ¿Por qué? Porque vienen tiempos de refrigerio de la presencia de nuestro Dios. Visítanos aquí en tu iglesia, en nuestro hogar, en la 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdase el teléfono, háblenos por favor, será un privilegio oírle y queremos saber de usted. Área 323-789-1665. Hasta la próxima.